Ya hemos hecho varias notas, esto es referido al tema, ¿no es cierto? La salud en la provincia de Córdoba principalmente. La pandemia ha venido a reflotar y a poner más en evidencia la crisis sanitaria que vive la provincia, que es histórica y que nosotros desde la UTS, del sector gremial, venimos reclamando ya hace muchísimos años. Bueno, la pandemia ha puesto en evidencia mucho más todo esto y bueno, hemos iniciado ya desde hace varios meses un plan de lucha para cambiar esta realidad eh, que tiene que ver no solamente con el vaciamiento que estamos viviendo en la salud pública, sino también con las condiciones laborales lamentables que estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud, que no es solamente en el ámbito público en este caso, sino público y privado y en todas las instancias donde nos toca desarrollar nuestra tarea. Realmente las condiciones tanto salariales como las condiciones de contratación son muy malas. Y bueno, en ese sentido venimos ahora con la continuidad de este plan de lucha, con una jornada de 48 horas de protesta para el día 2 y 3 de este mes, ¿no? Están aquí también con nosotros personas que pertenecen al sector de jubilados, que también está reclamando porque también es precarizada la situación de ellos. Hola, Cari. No sé si está y se ve porque no ¿Qué tengo tal, imagen. Virginia? ¿Cómo estás, Cari? Buenos días. Sí, mira, hablando de jubilados, vos te imaginás que si la gente que está hoy trabajando al frente de todo el equipo de salud están mal, te imaginás lo que está pasando con los jubilados. Cuando uno llega a esto, a esta instancia, como estoy yo ahora jubilada, te das cuenta realmente de cómo más precarizados quedamos los jubilados. Si me permitís, no sé si ahora podemos decirlo, hay tres cositas importantísimas con respecto a los jubilados. Una de las más graves, y es la que nos deja más atrás todavía en nuestra jubilación, es el cálculo que se hace para nuestros haberes jubilatorios. Esto se hacía antes de un promedio, de un prorrateo, de los últimos 4 años de nuestros haberes. Y con la nueva ley de jubilación que se aprobó en plena cuarentena, llevaron a que el cálculo se va a tomar los últimos 10 años de nuestro trabajo. ¿Te imaginas lo que eso significa? Yo no sé si la gente que está hoy en actividad lo sabe, pero no es lo mismo en un país que tiene tanta inflación que se tome para el cálculo de nuestros haberes los últimos 4 años, ahora pasar a los últimos 10 años. Ya no tenemos noción de lo que uno cobraba en aquella época. Eso es una de las cosas más graves y que más afectan al salario de la jubilación, del personal pasivo. La otra cosa que ya viene también hace muchos años es que los jubilados logran el aumento después de 2 meses que lo ha cobrado el personal en actividad. Eso también, en 2 meses, si calculamos la inflación que hay mes a mes, nos va bajando el salario muchísimo. Y la otra cosa importante, el otro punto que me gustaría, es en el año 2015, el personal o los jubilados recibíamos un 81% móvil del salario en actividad. Y ese 81, yo me río porque es 81% móvil, y sí, fue móvil, pero en el año 2015 lo bajaron al 75%, que eso tiró mucho más para atrás en nuestros haberes jubilatorios. Esos son los 3 puntos más importantes que nos afectan a los que somos ya pasivos, a los jubilados, que creo que es en base a los salarios tan bajos que tiene el equipo de salud, el jubilado quedamos mucho más atrás todavía. Creo que eso era lo más importante, como para que en general la gente entienda por qué nuestra jubilación se va tan abajo. Está bueno en este contacto poder hablar con personas que no hablamos usualmente. Hay muchas caras, siempre hay muchas personas detrás de los delegados y los que, bueno, los que se encargan de poner de manifiesto todo esto. Y otro dato que comentaba Martín, que en este reclamo no solo sector público, digamos, todas las personas vinculadas a la salud
están juntos en esta situación de precarización que ha quedado en evidencia, como decía también, o más en evidencia con la pandemia, pero se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Grisel quizás nos puede contar un poco. Bien, sí, un poco mi rol acá en este grupo tiene que ver con representar a todos aquellos que están fuera del sector, a ver, fuera de ser empleados, digamos, de ser empleados en blanco, porque ni siquiera podríamos decir que es del sector público o privado, porque hay mucha precarización en todos los trabajadores de la salud, trabajadores que son, aparte de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, quiero mencionarlos porque terapistas ocupacionales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, o sea, es enorme el sector salud que está altamente precarizado, funcionando como privado, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos que preferí estar yo, porque también hay muchísimo temor por parte de estos de mis compañeros trabajadores de la salud que están en sectores públicos, pero precarizados con contrataciones privadas como monotributistas, concretamente, desde hace décadas incluso, por lo cual además se ven afectados no solo de no poder quejarse porque temen la pérdida de su trabajo, de hecho ha sucedido con este tipo de represalias, sino que además pierden el derecho a la jubilación que les corresponde, que es del ámbito público, ¿no? Ligado a lo que decía la colega recién, que no es menor, o sea, se les está privando también, además de los derechos laborales, de los derechos previsionales. Eso por el lado de la precarización de los monotributistas. Es decir, pedimos blanqueo ya, y un blanqueo justo, un blanqueo que implique la categorización que le corresponde y la antigüedad, porque en alguna ocasión fue ofrecido el blanqueo con una categorización de administrativo recién ingresado, después de 16 años de profesión dentro de los sectores públicos, sean municipales, sean provinciales o sean nacionales. Con esta pandemia quedó clarísimo que el ofrecimiento para los trabajadores de la salud, del refuerzo que se necesitaban, pedían monotributo. Desde ahí nomás, vamos. Es contrario a cualquier ley laboral. Ni hablar de los sectores de las empresas privadas, que ya si lo hace el sector público, ¿por qué no lo harían las empresas privadas? Eso es una parte del reclamo de los que funcionamos como privados. El otro es el claro reclamo privado de con los honorarios de obras sociales, en donde el reclamo justo es que el honorario sea acorde a los honorarios mínimos éticos que cada colegio profesional pauta. Los convenios con las obras sociales son paupérrimos, los honorarios. Y ni hablar del tiempo de demora. O sea, honorarios dignos, acordes a el honorario mínimo ético pautado por cada colegio profesional, y pago a término contra prestación, lo que es justo. Diana, ¿cómo es la situación particular en el hospital Eva Perón, en Santa Rosa de Calamuchita? Bueno, en realidad no dista de lo que está pasando en otros lugares, y a nosotros sí nos preocupa la particularidad de nuestra realidad previa a la temporada y demás, y en eso también hay mucha preocupación, que tampoco es nueva. Martina hablaba de que hemos iniciado hace un tiempo, y es verdad porque estas medidas últimas son de este tiempo, pero si no retrotraemos, hablamos de años, en realidad, de planteos que, como bien decía Martín, se han puesto como mucho más en evidencia en este momento de crisis sociosanitaria, pero que reflejan cuestiones que venimos reclamando hace años, ¿no? Y una de las cuestiones, esta que también la doctora recién mencionaba, esto del reconocimiento del resto de las profesiones, ha sido un reclamo que hemos sostenido mucho tiempo, esto de considerar al equipo de salud como un equipo, donde no solo los profesionales tenemos espacio, sino también quienes cumplen otras tareas
administrativas y demás, que en esta situación se ha hecho mucho más evidente como la diferencia que ha generado, obviamente, mucho malestar dentro del mismo hospital, como seguramente ha pasado en el resto de los hospitales, ¿no? En nuestro caso es plantear la falta de personal, el no reconocimiento de ciertas tareas, el no reemplazo o la reposición de cargos de personas que se han ido del hospital por distintos motivos, y eso es algo que se hace cada vez más evidente, más en una previa a la llegada del turismo, que más está decir que va a ser importante, ¿no? Y esa situación, como decía, va generando en el día a día un malestar no solo en los trabajadores, sino también que se va traduciendo justamente en lo que queremos defender, que sea un servicio de calidad, donde los que trabajamos, trabajemos en condiciones, pero que también podamos trabajar con la población de una manera digna, digamos, y que la gente realmente tenga el derecho a recibir una atención en las mejores condiciones, ¿no? Que siempre fue un poco el planteo de la UTS en particular, y en este caso de todos planteando cómo el acceso a la salud realmente sea una prioridad, que claramente no lo ha sido en los últimos años acá en la provincia. ¿Cómo se va a instrumentar la medida concreta de mañana? ¿Invitan también a la población a acompañar de alguna forma? Sí, siempre que hemos hecho estos planteos lo hemos hecho desde pensar justamente la problemática, no solo como una problemática de quienes estamos en los hospitales o en los centros o trabajando en salud directamente, sino como una cuestión que nos atañe como sociedad, ¿no? Entonces siempre han sido, como la invitación a acompañar estas medidas en pos de esto, de garantizar este derecho que yo decía antes. Y lo de mañana justamente es una salida que no solamente sea también en el marco del hospital o alrededor del hospital, sino que también nos permita como hacer evidente esto en las otras localidades. La idea es convocarnos, sí, en el hospital a las 4:30 de la tarde, y de ahí hacer una caravana en vehículos y con las protecciones y cuidando todo lo que es el distanciamiento social y todo lo que obviamente sostenemos, pero sí recorrer la zona. Entonces convocarnos en el hospital 4:30, hacer un recorrido por Villa General Belgrano, donde también se invita a la gente de los Reartes, si va parte que pueda sumarse ahí, de ahí volver a Santa Rosa, hacer un recorrido por Villa Rumipal y Villa del Dique para cerrar a las 19, según está estimado, decime Martín, si dije bien el recorrido, pero sería cerrar en Embalse. La idea es mostrar justamente como que también somos muchos los ámbitos o los lugares donde el hospital tiene cobertura y es la población que atendemos a diario. Queremos escuchar una reflexión también de Adriana, aprovechando también toda su experiencia, tantos años trabajando en salud, que nos diga su sentir en este momento, ¿no? Tantos años trabajando y tantos años luchando por ciertas cosas que tienen que ver nada más y nada menos que con el cumplimiento de las leyes de salud. Los trabajadores, en mi caso me voy a referir fundamentalmente a los trabajadores hospitalarios, ¿no? Porque es desde ahí donde hablo ahora. Es muy claro, es muy claro cómo se maneja el gobierno provincial. Empiezan las protestas que, como dijo Eliana, nunca terminaron, y ustedes todos deben recordar ese paro tan prolongado que hicimos hace unos cuantos años, y el gobierno, ¿cómo lo resuelve? Dando el recurso humano crítico en ese momento, en el momento ese de que nosotros hicimos ese paro tan largo, fue para, si no me equivoco, los obstetras y los anestesistas, ¿verdad? Y ahora se le ha ofrecido, que yo no sé si se concretó o no, quizás en eso Martín pueda saber más que yo, el recurso humano crítico a los terapistas. Si uno toma siempre el mismo camino y los problemas no se solucionan, hay que tomar otro camino, porque siempre va a haber conflicto. Desde la UTS, nosotros lo único que hemos pedido siempre es que se cumpliera con lo que dice la ley, en el caso nuestro, que todos somos profesionales,
porque hay dos leyes, que se cumpla con lo que dice la ley, que se llame a concurso, que cuando tenga que haber jefaturas haya concurso, que cuando se gane el concurso no tarden años en tomar el cargo, que existan las categorizaciones para que uno cuando llegue a su edad jubilatoria tenga un mejor haber. O sea que yo no tengo mucho para agregar, solamente decir que a mí me parece que cuando los pedidos, como en el caso nuestro de UTS, han sido siempre los mismos, es porque hay coherencia en los pedidos. En donde no hay coherencia es en la respuesta del gobierno provincial. Y bueno, seguramente después de estos escucharemos al ministro Cardoso decir que esta va a ser un paro, una caravana política, como lo dijo en otra oportunidad. Y bueno, todo acto es político. Por supuesto, esto es un acto político para ver si el gobierno provincial de algún modo puede reflexionar, a ver cómo acomoda a la salud provincial en vez de seguir tapando huecos. Eso es lo único que yo quiero decir. Martín, ¿estas medidas van a afectar la atención en el hospital para contarle a la gente? Sí, Cari, mira, en realidad quería hacer una pequeña corrección, y es que la caravana va a ser el jueves 3. Jueves 3, bien, jueves 3. Porque había como una confusión. Jueves 3 la caravana. Sí, mañana vamos a desarrollar asambleas, es una jornada provincial de asamblea y media de protesta en todos los hospitales. El jueves es una jornada de paro provincial de salud, y donde el hospital va a adherir, o sea que va a estar resentida la actividad solamente a urgencia, emergencia y el área COVID. Y bueno, y tarde, como vamos a desarrollar con el recurso, yo lo manifiesto. Nosotros puntualmente, ya para finalizar, creo, estamos pidiendo cosas que son muy básicas. Para contarte 2 o 3 datos de la realidad del hospital, hoy en día somos menos trabajadores que de la pandemia por las distintas licencias que han otorgado a personas de riesgo. Somos entre 25 y 30 trabajadores menos de la pandemia, con el incremento de la demanda que se va a dar respecto al turismo. Tenemos todo un sector que puede tomarse una semana de licencia, están desde marzo y algunos meses sin poder tomarse ni una semana de descanso, con el agotamiento que eso produce. Y en cuanto a lo salarial, nosotros no queremos más bonos que terminan siendo dádivas en negro, que no impactan sobre las jubilaciones, como decía María Virginia. Queremos una recomposición real al básico, queremos 50.000 pesos de básico inicial para cualquier trabajador que empiece o que esté trabajando en un hospital público, que creemos que no es nada descabellado, teniendo en cuenta que la canasta básica está más o menos en esos montos. Y bueno, y obviamente también queremos que un aumento del personal para afrontar la temporada turística, y bueno, que se derogue la ley esta jubilatoria, de recorte jubilatorio, que como decía Virginia, ya sobre salarios muy devaluados como tenemos en salud, el recorte jubilatorio nos deja con jubilaciones prácticamente de miseria. Así que esos son los reclamos generales. Además, me estaba olvidando del pase a planta de todos los trabajadores. No puede ser que haya trabajadores que están enfrentando la pandemia en primera línea o con riesgo de enfermarse todo y están precarizados. Nosotros creemos que un reconocimiento integral para los equipos de salud es justamente que todos los trabajadores que han estado al frente en esta etapa tan crítica pasen a planta permanente como un reconocimiento, pero aparte como un derecho laboral básico, ¿no?